Bienvenidos el día de hoy. Dentro de la serie Esoterismo Práctico vamos a hablar un poco de Cábala y de qué significa en las sociedades. Los invito a verlo. Bien, bienvenidos. Voy a comenzar a hablarles un poco acerca de lo que es Cábala y vamos a tratar de entender qué significa para el contexto espiritual de muchas personas. En primer lugar, tenemos que hablar un poco de qué significa Cábala. Cábala es una palabra de origen hebreo que significa recibir y prácticamente traduce el conocimiento espiritual esotérico, es decir, contrario a lo que es la religión judía, que es la parte exotérica, o sea, la parte que todo el mundo conoce. Cábala es la parte oculta, la parte que no todo el mundo conoce. Es así que tenemos que comenzar diciendo que la Cábala es de origen judío. Sin embargo, sí tenemos que hacer claramente la diferencia, que hay dos corrientes claras: la Cábala judía como tal, o simplemente Cábala, y la Cábala cristiana. Ambas tienen sus raíces en alrededor de los siglos 11 a 17. Se dice que la Cábala es originaria hace muchos miles de años y que sencillamente los rabinos, principalmente el rabino Akiva, que fue el compilador del conocimiento en alrededor del siglo XI, solamente fue el compilador, que el conocimiento ya existía. Sin embargo, los libros predominantes de Cábala son de esta época. Las raíces, se habla de que en el siglo XII, en el caso de la Cábala judía, aparece este conocimiento para tratar de crear un tipo de explicación de cómo Dios entra en contacto con el resto de seres. Está basado en claramente la Torá, y sus libros, de los cuales vamos a hablar ahora, son claramente el Zohar y otros que vamos a mencionar ahora. Algo importante es que trata de explicar la relación de Dios como creador y el hombre como co-creador por medio del llamado árbol de la vida y sus séfiras, que son esta parte del árbol. Habla de una divinidad que está arriba, el Ein Sof, y que sencillamente nosotros estamos ayudándole a Dios a terminar de crear el universo. El Sefer Yetzirah, el Zohar y el Sefer Bahir son los libros más importantes de la Cábala judía. En estos se habla de un conocimiento que, si bien está basado en la Cábala, incluye otros conocimientos, otros significados de cosas que están en la Cábala y que Dios nos permite conocer por medio de conocer todos los conocimientos cabalísticos. En el caso de la Cábala cristiana, si bien también tiene el origen alrededor de los siglos XV al XVII, en este caso no está basado en la Torá como tal, sino que más bien se creó como un tipo de conocimiento esotérico que trata de explicar la Biblia y otras cosas acerca del cristianismo. Las figuras no son rabinos, sino que en este caso son intelectuales del Renacimiento y del Medioevo. En el caso sobresalen Pico de la Mirandola, que es uno de los más famosos, Johannes Rembila y Athanasius Kirchner. Básicamente todo este conocimiento de la Cábala se recogió y se llevó a los monasterios, y en los monasterios se les comenzó a traducir a estos libros de origen judío y se les comenzó a dar otro tinte esotérico que tenía más que ver con el cristianismo que con el judaísmo. Las diferencias teológicas. En el caso de la Cábala judía se habla de un monoteísmo, sí, de un Dios que es como el controlador y el humano es el co-creador. Está relacionado con el libro más importante del judaísmo, que es la Torá, los 5 libros sagrados
que se hace un compendio en uno. Habla del papel del humano como co-creador y no menciona absolutamente en nada a Jesús para nada. En caso de la cábala cristiana, las características son similares, pero se alinean con una teología cristiana. Se habla de una triada de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos son los séfira que están en la parte más superior. A la vez incluye ciertas interpretaciones bíblicas que complementan lo que es la vida de Jesús y el conocimiento traído por Jesús, el Cristo, y a la vez se volvió parte de lo que se llama tradición esotérica occidental, el cual consiste el misticismo judío por medio de la cábala cristiana, la teología cristiana, el neoplatonismo, el hermetismo y otros conocimientos ocultos que tenían que ver que tenían como base lo que es el cristianismo. Luego, métodos y prácticas. La cábala judía tiene que ver con meditación, con contemplación, pero también está orientado a lo que es una magia superior, lo que se llama magia cabalística. Además, las personas que la van a estudiar son personas que tienen que ser judías. Se basan en los libros que ya les mencioné, el Zohar, el Sefer Yetzirah, el Sefer Bahir, y habla acerca desde una vida ética hasta una vida dedicada a entender al Creador y de esta forma terminar de crear el mundo. Les insisto, esto es lo que se llama co-creación. En el caso de la cábala cristiana, el simbolismo y las alegorías tienen que ver con bases cristianas, se integra con las tradiciones que ya les mencioné de la tradición esotérica occidental y es menos ritualística. Tiene más que ver con la contemplación y con la meditación basada en el conocimiento que se transmite por medio de la cábala. Ahora bien, los conceptos, digamos, primordiales son similares. El árbol de la vida. Cada una de estas esferas del árbol de la vida se llama Sefirot, el conjunto se llama Séfira y va desde arriba, que es el creador, el Ein Sof, hasta un hombre, ¿verdad? Que es el que Dios representa. Arriba y abajo el hombre representa a una pequeña versión de Dios. En el caso de la cábala cristiana, también se agregan algunos aspectos que tienen que ver con la Biblia y con el cristianismo. Entonces, esto es lo que los hace diferentes. Pero en el caso particular de Ein Sof, Dios es visto más como un concepto, como un ser abstracto que está más allá de cualquier conocimiento. Mientras que en el caso de la cábala cristiana, sencillamente Dios es parte, se integra en la creación y el hombre nada más aprende a tener una relación armoniosa. En el caso del concepto de la Shekinah, el concepto de la Shekinah es bastante difícil de entender, puesto que habla de la versión femenina de Dios, que sería el equivalente al divino femenino o a la diosa. Este concepto es poco familiar para la mayoría de las personas que se encuentran en este conocimiento, pero sin embargo entenderlo dentro del judaísmo como parte de una simbología bien importante, que si hay una parte masculina hay una parte femenina, y en el caso de la cábala cristiana, que se extrapola todas estas cosas a lo que sería la Virgen María, ya se puede entender un poco mejor. En el caso de la cábala judía, tiene como influencias todo el conocimiento de estos rabinos y de libros que fueron guardados posteriormente, después del periodo, digamos, clásico del judaísmo, y que se fueron incorporando y creando más escritos místicos que dieron origen a los grandes libros de la cábala judía. Entonces son libros que muestran un poco más de espiritualidad, de normas de espirituales para vivir,
Y en el caso de la cábala cristiana, eran más como ejercicios espirituales que fueron evolucionando y creando grupos como el rosicrucianismo, los masones y otro tipo de organizaciones como fue la Golden Dawn, donde se le dio un gran papel a lo que es la cábala cristiana. Al mismo tiempo, pensadores como Jacob Boehme, como Emmanuel Swedenborg, también tomaron bastante conocimiento de acá. Entonces, en sí, hablar de cábala como tal no es tan fácil, porque es un conocimiento oculto y debe entenderse como que es la parte esotérica en contraposición a la parte exotérica que sería la religión judía. En el caso de la religión cristiana, la parte esotérica en contraparte a la religión cristiana, que sería la parte exotérica, sería el cristianismo gnóstico, que también se puede considerar parte de esta tradición esotérica occidental. Entonces, es así que si nosotros estudiamos cábala, lo podríamos hacer utilizando los libros con relación al conocimiento como tal. Sin embargo, para ser iniciados en cábala judía, tiene que ser con un rabino y con organizaciones que tienen que ver con esta. En el caso de la cábala cristiana, como librepensadores lo podríamos acceder siempre y cuando tengamos respeto por todas las otras partes que integran esta tradición esotérica occidental. Así que los invito a conocer un poco más de cábala, a tratar de conocer y tratar de entender más los libros y entender que son normas de vida, normas para acercarnos más a Dios, formas de entender a Dios y poder meditar en forma más adecuada acerca de este conocimiento. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Los invito la próxima semana sobre esoterismo práctico y siempre los invito a dejar sus comentarios, a compartir este video, a darle like y a suscribirse al canal. Hola, Roberto me invitó a recordarles que se suscriban al canal y que compartan el video con quienes les pueda ser útil. Además, los invito a dejar comentarios. Gracias por estar acá.